y el amor de Dios sea sobre su vida de manera especial. Qué bueno que en este tiempo la Biblia dice que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo lo que mayormente la iglesia tiene que dedicarse es a orar, ¿verdad? No hay nada que usted y yo podamos hacer a menos de que ya hayamos orado. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no va a poder resolver nada. Usted por más que añada, que se esfuerce, que algo, lo único que usted y a yo nos toca o deberíamos hacer y dedicarnos es a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Y creemos que cuando oramos los unos por los otros, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, vamos a ver milagros entre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y así que oremos por nuestros pastores, ¿verdad? Hoy no los hemos visto. Tan quebrantado de salud nuestro apóstol, ya ha sido reiterativo. Entonces, oremos por nuestros pastores, ¿verdad? Oremos por esas personas que Dios nos ha puesto allí como autoridad, como cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Para que todo lo que hay en el ambiente, para que todo lo que se está gestando, ¿verdad? Aunque venga, no pueda tocar nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que oremos, amado, oremos en todo tiempo, en todo momento. Gracias. Gloria a Dios. Hace la semana pasada estuvimos en 3 días de ayuno. ¿Cuántos se unieron a esa visión en ese tiempo de ayuno? ¿Verdad? Fue un tiempo muy especial, un tiempo maravilloso, ¿verdad? Y es un tiempo que debe darse no de tiempo en tiempo, sino que eso debe ser una constante en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y durante ese tiempo me tocó ministrar el viernes y quiero tocar parte de lo que hablamos el viernes en esta preciosa mañana acerca de algo que se está viendo grandemente en este tiempo y es acerca de la incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente por allá al Evangelio según San Lucas capítulo 18. Yo le dije que solamente había quedado en la introducción y Dios es bueno, ¿verdad? Dios dijo, esta gente hay que darle más. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios permitió que hoy estuviéramos aquí y vamos a continuar a terminar esta palabra que Dios nos ha regalado, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. ¿Amén? ¿Cuántos tienen fe? Bueno, vamos a ver si es verdad que usted tiene fe aquí en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 18. Vaya conmigo. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Cuando lo tenga puede darme un fuerte amén, un aleluya, un gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Gracias y paz sean sobre su vida de manera especial también. Leemos la palabra de nuestro Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué dijo? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo. ¿Quién lo dijo? El juez injusto. Y mire lo que dice el versículo 7, una perla para usted y para mí. Dice, ¿y acaso Dios no hará qué? Justicia. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿Que qué hacen? Que claman a Él. ¿Cuándo? De día y noche. Vuelve otra pregunta. Y la siguiente pregunta dice, ¿se tardará en responderles? Versículo 8, porque lo bueno de estas preguntas es que tienen respuesta. Es decir, el Señor nunca nos deja con una incógnita, sino que el Señor nos responde. Y el versículo 8 dice, por la boca de nuestro Señor Jesucristo dice, os digo que... ¿Cuándo? ¿Cuánto les va a hacer justicia? Pronto les hará justicia. ¿Cuándo nos va a hacer justicia? Pronto. ¿Cuántos están esperando un de repente de Dios? Diga, yo estoy esperando un de repente de Dios. Pero al final el Señor Jesús dice, pero cuando venga ¿quién? El Hijo del Hombre,
allá habrá fe en la tierra. Ahí sí no hay pregunta. Ahí sí no hay respuesta para esa pregunta. Porque realmente es una pregunta, ¿verdad? Que quienes deberíamos responderla no es nuestro Señor Jesucristo, sino que esa pregunta es para que nosotros la respondamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo, Dios mío. Señor, gracias porque tu presencia está en medio de este lugar. Gracias porque hemos adorado, Dios, porque te hemos dado, Padre de la gloria, y creemos, oh Dios, que tú estás en medio de este lugar. Pedimos, oh Dios, que nos hables, que nos bendigas, oh Dios, que a través de tu palabra, Señor, hagas milagro en medio de este lugar, que hayan portentos, que hayan maravillas, Señor amado. Señor, que tú aumentes nuestra fe en esta preciosa mañana, Dios de gloria. Señor, que, oh Dios mío, en este tiempo, Padre de la gloria, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor amado. Señor, y que conforme, oh Dios amado, a tus propósitos, a tu buena voluntad, Dios mío, sea usted concediendo el anhelo y el buen deseo del corazón, Dios amado, de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, ruego, Dios, que te coloques delante de mí en esta mañana, para que mis hermanos, oh Dios, no me vean a mí, sino que te vean a ti en todo, y tu nombre sea exaltado, y tu nombre sea glorificado en esta preciosa mañana. Atamos y ligamos todo aquello que quiera o pueda levantarse para mal. Toda oposición, oh Dios, la declaramos nula e inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos titulado este mensaje, como lo titulamos el viernes anterior, la gran pregunta. Y en medio de la discusión Jesús aparece y le pregunta qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y el hombre responde y dice, es que traje a ti, mi hijo, ¿verdad? Porque mira la situación que está viviendo y lo traes a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada por mi hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue el contexto, lo que estaba sucediendo. Pero inmediatamente, escuche esto, que cuando Jesús se da cuenta que este hombre tiene una gran necesidad. ¿Cuántos tienen una gran necesidad? Jesús se da cuenta que los discípulos están allí con Jesús, ¿verdad? Pero no pudieron hacer nada por este muchacho. Ahora, ¿por qué no pudieron hacer nada por este muchacho? Si eran los discípulos de Jesús, eran los apóstoles de Jesús. Y cuando usted revisa la escritura, la Biblia dice que Dios le había dado poder y autoridad a los discípulos para echar fuera a los demonios. Pero había una ocasión donde ellos podían brillar, donde ellos podían ejercer el poder que tenían, porque tenían poder, pero no pudieron echar fuera al demonio. Ahora, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio si tenían la autoridad y tenían el poder para hacerlo? Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, Jesús toma al muchacho, al padre del muchacho, reprende a los discípulos. No reprendió a la gente incrédula, a la gente del mundo, reprendió a sus discípulos y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Usted se imagina que Jesús, en medio de la oración, usted le está pidiendo algo, pero Dios sabe que usted no cree, y el Señor se le aparezca y le digo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Bendito sea la gloria de Dios. Es decir, que alguien que ora, que alguien que pide, pero no está creyendo, se vuelve una persona que insoportable. Dile al que está a tu lado, tú eres insoportable. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo os he de qué? De soportar. Bendito sea la gloria de Dios. Y dice, traed acá al muchacho. Y entonces trae al papá de este muchacho que está viviendo una situación difícil. Y cuando él está en esa escena, ¿verdad? El hombre le pregunta, ¿puede sanarlo? Y en una versión me gusta, porque en una versión, nueva versión internacional dice, ¿cómo que sí puedo? Es decir, el hombre le pregunta a Jesús, ¿será que tú puedes sanarlo? Ahora, si este hombre llega a Jesús, es porque había escuchado que Jesús, ¿qué? Sanaba.
que Jesús libertaba. Ahora, estaba en el lugar correcto. Estaba frente a la persona correcta, pero tenía una actitud incorrecta frente a la persona correcta. Porque Jesús, que todo lo puede, Él le va a preguntar, ¿y será que tú puedes hacerlo? Bendito sea el nombre de Dios. Y el muchacho, y Jesús le dice, claro que yo puedo, ¿cómo que no voy a poder? Tú no sabes que para el que cree, ya vio que usted se lo sabe, para el que cree, todo. Y enseguida cuando Jesús le declara, lo desafía a creer, Él le dice, claro que yo creo. Dice que alzó su voz, que pronunció con voz fuerte, claro que yo creo. Pero inmediatamente aparece un punto y aparece una coma en ese pasaje. Y el hombre en medio está frente a Jesús. El hombre sabe y entiende que aunque él está confesando con su boca que cree, llega a reflexionar y piensa con su corazón y dice, Señor, la verdad es que yo no creo como digo que creo. Aunque estoy proclamando que creo, realmente, Señor, yo como que no creo de a mucho. Hay gente que viene a la iglesia y sabe que el Señor hace milagros. ¿Cuántos creen que el Señor hace milagros? Muchos vienen buscando una respuesta de Dios y crean que Dios tiene una respuesta para ti. Bendito sea la gloria de Dios. Pero muchas veces, aunque venimos, bendito sea el nombre de Dios, dudamos en lo más profundo del corazón que Dios pueda hacer algo con referente a la situación que usted y yo podamos estar atravesando. Amén. Y ese era el panorama. Pero el hombre no se quedó con esa duda, no se quedó con esa incertidumbre, sino que al reconocer que aunque confesaba, pero en el corazón no lo creía, el hombre proclama y dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Bendito sea la gloria de Dios. Inmediatamente cuando el hombre confiesa, hay una liberación. Y Jesús coge al muchacho, lo reprende al espíritu inmundo y enseguida el espíritu tiene que salir. Y después los discípulos toman aparte a Jesús y lo llaman acá y le dicen, Jesús, ven acá, cuéntanos algo, Jesús. Lo que pasa es que tú oraste por nosotros, tú nos ungiste, tú nos diste una credencial de discípulos, de apóstoles. Ese muchacho y no pasó nada. ¿Qué está pasando, Jesús? Y Jesús le dice, lo que pasa es que este género no sale, sino ¿con qué? Con ayuno y con oración. Ahora, ¿a qué género se estaba refiriendo el Señor Jesús? No era al demonio que tenía el muchacho. Realmente a lo que Jesús se estaba refiriendo y al género era al demonio de la incredulidad que estaba influenciando sobre la vida de los discípulos. Bendita sea la gloria de Dios. Que lo que estaba operando en ese momento sobre los discípulos y sobre el padre de familia que tenía una necesidad era la incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Decía yo que Jesús, escúcheme bien, llegó a su ciudad natal. Y dice que cuando él llegó allí, dice que no pudo hacer allí muchos milagros. Y yo enseñaba y decía que cuando Jesús llega a un lugar, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer? Milagros no. Muchos milagros. Es decir, que cuando Jesús se manifiesta en un lugar, el anhelo, el deseo de Dios es conceder, es dar, es realizar, no milagros, sino muchos milagros. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, se sintió impedido de hacer muchos milagros. Ahora decía, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es fuerte. El que todo lo puede, no pudo hacer muchos milagros. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿qué impedía que el Todopoderoso no pudiera operar de la manera que él quería? La incredulidad
del lugar donde Jesús había llegado. Jesús dice que aunque él quería hacer muchos milagros, no pudo a causa de la incredulidad de ellos. Y dice que el Señor se asombró al ver la incredulidad. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos de los incrédulos, creemos que los incrédulos son solamente los que están allá afuera. Creemos que los incrédulos son los que están ¿qué? Allá afuera. Y es cierto. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que aquellos que no han obedecido a la fe, que no han creído al evangelio, son incrédulos. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero hablarle rápidamente acerca de la incredulidad y acerca de 3 tipos de incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hablamos acerca de la incredulidad, según el diccionario, ¿verdad?, de la Real Academia Española, dice que incredulidad es repugnancia o dificultad para creer en alguien o en algo. Segundo significado es falta de fe y de creencia, ¿verdad? Es decir, que lo que dice el diccionario de la Real Academia Española no dista mucho de lo que la Biblia nos enseña. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces cuando entendemos y escuchamos esto, podemos decir que la incredulidad viene a ser la postura que tomamos frente a hechos, al reconocer o no a una persona, a un suceso, bendito sea el nombre de Dios, o a una ocasión. En este caso, bendito sea la gloria de Dios, a la manifestación y la revelación de la verdad en la persona de Jesucristo. Es decir, que una persona incrédula o un incrédulo es alguien que por sí solo tomó una postura frente a si creer o a no creer. Así decide creer o no creer. Nadie te obliga a creer, pero nadie tampoco te obliga a no creer. En otras palabras, que la incredulidad viene a ser una decisión que personal. Yo decido creer o sencillamente no decido creer. ¿Cuántos creen? Y cuando hablamos acerca de la incredulidad, decía que la vamos a categorizar en 3 tipos de incredulidad. La primera incredulidad es la incredulidad de los incrédulos. Por allá dijeron, ¿cómo así? Diga, la incredulidad de los incrédulos. Un incrédulo no cree. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también se les conoce como los escepticistas o el escepticismo. Es decir, una persona, ¿verdad?, que no cree, o una persona incrédula es una persona escéptica. Y la escepticidad o el escepticismo es una corriente filosófica, escúcheme bien, que expresa la duda sobre la posibilidad de alcanzar la verdad. Es desconfianza, es duda, es incredulidad. Es decir, que una persona que no cree es una persona desconfiada. Es una persona que duda, es una persona que no cree. Bendito sea el nombre de Dios. Y dentro de este grupo, escúcheme bien, de incrédulos encontramos a los ateos. Un ateo es un escepticista. Encontramos a los agnósticos y a todos aquellos que niegan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, cuando usted ve a alguien que dice, yo no creo en Jesús, ya usted sabe que él es un incrédulo por su naturaleza, porque él decidió no creer. Bendito sea el nombre de Dios. Es un escéptico, es un ateo, puede ser un agnóstico, o puede creer en cualquier cosa menos en la persona de Jesús. Y esa persona se cataloga como un incrédulo. Ese es el primer grupo del cual no tengo mucho de qué decir porque no nos interesa en este momento. Solo que haya un ateo aquí. Bendito sea el nombre de Dios. No debería.
Bendita sea la gloria de Dios. Pero vamos a tocar dos citas bíblicas para corroborar de que sí existen. ¿Y cuál es la condición de alguien que no ha creído? Es decir, que si aquí hay un ateo, se tiene que convertir hoy en el nombre de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 3. Un ateo en la iglesia, amado, tremendo. Usted se ríe, pero es realidad. El Evangelio según San Juan capítulo 3. ¿Está conmigo? El versículo 16 nos dice, porque de tal manera, ¿qué pasó? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. O sea, que el creer me va a garantizar la vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Pero ahora viene aquí el versículo 18, que es a lo que yo me refiero cuando digo que decido o no decido. Y dice el versículo 18, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Cuántos creen? Amén. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, un incrédulo es alguien que camina bajo una condenación aún estando en esta tierra. Wow. Fuerte. No lo está diciendo el pastor Johnny Rico. La escritura dice que alguien que no se rehúsa a creer, alguien que rechaza a Jesús, alguien, escúcheme bien, que se levanta en contra de Jesús, inmediatamente está bajo un juicio de Dios. Aunque está sobre esta tierra con vida, está condenado. Diga, eso está fuerte. Pero mira lo que dice el versículo 36. Para que veas que lo que le estoy diciendo es cierto. Que alguien que no cree es un condenado en esta tierra. Ahora pregúntale que está a tu lado. ¿Tú crees? Ahora dile, si no cree, empieza a creer. Mira lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Hermano, tú sabes que es caminar sobre esta tierra con la ira de Dios encima de uno. Wow, eso es una cosa. De los hombres nos libra Dios, del diablo nos libra Dios, pero ¿quién podrá librarnos de la mano del Dios vivo? Amén.
Ajá. Tabarro porque la ira de Dios está sobre él, amado. La filosofía no prospera, varón. El que prospera es el Cristo de la gloria. Arrepiéntete, no le tiras ahí un dardito ahí. Hay que predicarle, ¿verdad? Por si acaso. El Señor le concede el arrepentirse. Bendito sea la gloria de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 5, vaya conmigo. Versículo 37. ¿Lo tiene? Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengáis vidas. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, ¿qué dice? Me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creéis en mí, ¿cómo creeréis a mi palabra? Pero mire lo que dice Apocalipsis 21 frente a ese tipo de incrédulo. Estamos en el primer ¿qué? Tipo de incrédulo. Apocalipsis 21. Espérese ahí. (21:8) ¿Lo tiene? Pero los cobardes, ¿y qué más? E incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, ¿qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es? ¿Quiénes encabezan allí la lista? Los cobardes e incrédulos. O sea, que un incrédulo es un cobarde. ¿Sí se da cuenta? La condición de alguien que no quiere creer, de un incrédulo, de alguien que se rehúsa a aceptar a Jesús, de alguien que rechaza a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el primer contexto acerca de lo que es un incrédulo, o la primera categoría de un incrédulo.
alguien que no cree, alguien que se rehúsa a creer. Y vemos las condiciones bíblicas que nos dice que hay para este tipo de personas. El juicio de Dios, la ira de Dios, caminan en condenación y están reservados para el día del juicio final. Es decir, que si la Biblia me dice en Apocalipsis que en aquel día habrá un juicio, incrédulos van a ir, hay gente que nunca va a creer. Hay gente que nunca va a creer, porque decidieron nunca creer. Lo que Dios quiere y lo que Jesús quiere es que todos creamos. Pero no depende solo de Jesús. Depende de que usted y yo abramos nuestro corazón y le creamos a Jesús. Amén, aleluya. Ahora, el segundo tipo de incredulidad. Ahora, esta incredulidad primera es para los de afuera. Diga, este es para los de afuera. Diga, este es para los de afuera. Pero el segundo tipo de incredulidad es para los de adentro. Diga, es para los de adentro. Y a este tipo de incredulidad la hemos llamado incredulidad transitoria. Diga, incredulidad transitoria. Dentro de este grupo encontramos varios subgrupos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted entendió eso? Es decir, que voy a definir dentro de la incredulidad transitoria varios tipos de incrédulos en la iglesia del Señor. Y se lo voy a mostrar bajo el marco de la palabra de Dios. Los primeros incrédulos en la iglesia son los que no tienen fe. Pastor, ¿es posible que alguien vaya a la iglesia y no tenga fe? Sí, es posible. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Versículo 6. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pero la Biblia dice en el versículo 6, pero sin fe. Ahora mira lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 4. Para que vea que hay gente y hay discípulos que no tienen fe. ¿Lo tiene? Versículo 40, 4:40. Y les dijo, ¿quién les dijo? ¿Quién estaba hablando allí? Jesucristo. Mira lo que dijo Jesús. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, ¿a quién le estaba hablando? A sus discípulos. ¿Qué pasó? Los discípulos estaban metidos en una barca frente a una gran tempestad. Bendito sea la gloria de Dios. Y ellos pensaban que la barca se iba a hundir. Estaban amedrentados, estaban temerosos. Bendito sea la gloria de Dios. Pero antes que ellos se subieran a la barca, ya Dios le había dado una palabra. Escuche esto. Y aquí es a donde yo digo que a veces, aunque Dios nos habla, no tenemos fe. Porque antes que ellos se montaran a la barca, Jesús le dijo, nos vemos al otro lado. ¿Cuál era el destino de los discípulos? Llegar al otro lado. Ahora, ¿quién le había dicho que íbamos para el otro lado? Jesús. Pero en medio del transporte, del viaje, del proceso en el que iba, se levantó una gran tempestad. Y aquella gran tempestad, ellos pensaron que se iban a morir. Y cuando Jesús aparece, hace un milagro, se manifiesta poderosamente, pero inmediatamente los reprende y le dice, ustedes que no tienen fe. No, Señor, yo tengo fe, pero ¿por qué estás así entonces? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué andas así cabizbajo? ¿Por qué andas así querelloso? Bendito sea la gloria de Dios. Es decir, que aunque ellos tenían una palabra de Dios, no creían. Porque tenían un problema de fe.
Ahora, ¿tenían o no tenían fe? Sí la tenían, porque la Biblia dice que Dios a todos los que creemos nos ha dado fe. Romanos capítulo 12. Ahora entonces, si Dios nos ha depositado fe, ¿cuál era el problema de los discípulos? No sabían que tenían fe. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, hay otros que saben que tienen fe. Por ejemplo, el segundo punto, diga, hay unos cristianos que no tienen fe. No saben que tienen fe. Dile al que está a tu lado, hermano, Dios te ha dado fe. Dile, deja esa cara, tranquilo. El día que creíste, Dios depositó fe en ti. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué caminas como si no tuvieras fe? Hay gente que usted le ve la cara, hermano. Y qué bendición, hermano. Pero son caras sin fe. Hermano, una cara sin fe es una cara barro, hermano. Mira la cara al que está tu hermano para ver. ¿Cómo está la cara de tu hermano? ¿Está con fe o está sin fe? Aleluya. Una cara sin fe es una cara de amedrentado. 6 en punto, larga, hermano. Tiene cara de gente sin fe, aleluya. Para no decirle maluquito, dile, parece que no tuviera fe. Porque el pastor Moby enseña que cuando uno ayuna, hermosea. Que si usted no se hermosea es porque usted no tiene fe para creer que Dios lo va a hermosear, aleluya. El segundo son aquellos que tienen una fe, pero muerta. Diga, tienen fe, pero su fe es muerta. Santiago capítulo 2, vaya conmigo. Santiago capítulo 2. Versículo 14. ¿Lo tiene? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero qué? ¿Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obra, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Y mira cómo termina cerrando el versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Y qué dice? Los demonios creen y tiemblan. Ahora, esto es interesante porque hay gente que dice que tiene fe, pero su fe es ¿qué? Es muerta. Es alguien que va a la iglesia, que viene, pero nunca cree que Dios puede hacer algo por su vida. Es alguien que ora y a pesar de que ora, no cree que Dios le pueda responder. Es alguien, escúcheme bien, que está sentado en su casa esperando que las cosas le aparezcan por arte de magia. Es que yo tengo fe, yo sé que Dios lo va a hacer. Hermano, pero si tú tienes fe, camina en pos de lo que Dios te ha hablado. Hay gente que está esperando que Dios haga algo cuando ya Dios dijo que lo iba a hacer, pero tú no te inmutas en caminar, en creer, en obrar conforme a lo que ya Dios te ha hablado. Bendito sea la gloria de Dios. Y probablemente el 70% de los cristianos son cristianos que caminan con una fe muerta. Hay gente que está orando y se termina de la oración y dice, ¿será que Dios me escucha? Hermano, entonces ¿para qué ora? Vienen al culto y están llorando
Y no están llorando porque la presencia de Dios. Están llorando porque sienten la ausencia de Dios. Porque creen que Dios no les responde porque Dios no está. Donde debemos tener la certeza y la seguridad que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pero entonces si yo voy a orar y después de la oración voy a decir, ¿será que Dios lo va a hacer? Hermano, entonces ¿para qué oraste? Tienes fe, pero tu fe es una fe muerta. Lo está diciendo Santiago, que la fe en sí mismo debe llevar obras. Es como alguien que dice que Dios lo llamó para evangelista y él tiene la fe que es evangelista, pero no le predica a nadie. Entonces, hermano, es alguien que dice, yo soy pastor, pero no estamos haciendo nada para ocupar el cargo o la posición que Dios nos ha dado. Ser pastor no es tener una credencial. Ser pastor es pastorear las ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo. Amar las almas para Cristo. Porque pastor se puede llamar cualquiera. Pero el pastor de las ovejas, ese es otro asunto. Entonces hay gente que dice, yo tengo fe. Ajá, pero muéstrame las obras de la fe. Y muchos andamos así. Ay, Señor, el Señor te dijo, renuncia a tu trabajo que yo te voy a sostener. Ay, Señor, no. Ay, es que me gano 14 millones. Ay, entonces, no tienes fe. Ahora, ¿tú crees que si Dios te saca de un trabajo de 14 millones, ¿tú crees que Dios no te puede dar más de eso? No debería ser la motivación. No debería ser la motivación. Pero cree que cuando Jesús le dijo a Pedro que no hay quien haya dejado casa, padre, madre, y reciba 100 veces más en esta tierra y por ende la vida eterna. Porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. O sea, Dios no va a permitir que tú al final de los tiempos en el juicio vayas a echarle en cara algo a Dios. Ay, Señor, es que yo dejé y tú no me dices nada. Dios no va a permitir eso, hermano. Olvídese de cuento. Por eso la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Es decir, que cada vez que tú extiendes su mano hacia alguien, Dios dice, este muchacho hay que pagarle, porque él después no va a decir, yo le di al pobre y tú no me diste nada a mí. Entonces Dios tiene un compromiso con su palabra. Amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Yo sé que Dios me va a dar un trabajo, pero me levanta a las 11 de la mañana. No, hermano, sea serio. Yo sé que Dios me va a dar un negocio, pero ni siquiera has sacado cuenta de qué negocio vas a hacer. Yo sé que Dios me va a dar un hijo, pero ni siquiera estás planificando, ni siquiera estás orando, ni siquiera estás ayunando para que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Yo sé que Dios, pero ¿y tú qué? Fe muerta. Fe muerta. Toda fe que no tiene obra es una fe muerta. Así usted se jacte y nos jactemos diciendo que tenemos fe. Si no hay obra, si no hay evidencia de eso, nuestra fe es una fe muerta. Bendito sea la gloria de Dios. Los terceros son los de poca fe. Diga, los de poca fe. Sin fe, fe muerta y los poca fe. Diga, y los poca fe. Ellos creen, pero no creen. Ellos están ahí como en el, pateando con las dos, derecha e izquierda. Es como ese que ora que Dios le puede hacer algo a alguien, pero no crees que Dios se lo puede hacer a él. Usted lo ha visto. Cuando ellos están viendo al hermano en la tribulación, hermano, no te preocupes, Dios lo va a hacer. Y hermano, y tienen una palabra tan hermosa. Y usted cuando sale a hablar con esa persona, usted sale, uy, lleno de fe. Pero cuando el chicharrón le viene a ellos, ay, hermano, ¿y qué pasó? Diga, poca fe. Fe para otro. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 6. Hermano, no voy ni por la mitad y ya se va a acabar el tiempo. Bendito sea la gloria de Dios.
Tercera parte, dice Pastor Elvis. Predica eterna. ¿Qué predica eterna? Mateo capítulo 6, ¿lo tiene? Dice, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ¿o qué? O qué habéis de vestir, o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero. ¿Y vuestro Padre qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió, ¿verdad?, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará con quién? Mucho más. ¿A quién? ¿Y cómo lo llamó? Tienen fe, pero la fe es ¿qué? Es poca. Diminuta. Pero ¿qué tan diminuta? Porque mira lo que sigue diciendo. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas cosas. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas serán añadida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana basta a cada día. Esta gente de poca fe es la que quiere ayudar a Dios. Es la que cree que con sus dones, que con sus fuerzas, que con sus talentos va a lograr las cosas. Y el Señor le dice, cógela suave. Es el que le dice al jefe, póngame a trabajar los domingos y los lunes festivos porque lo van a pagar doble y triple. Porque yo necesito es plata. Y la iglesia, no, la iglesia se espera. Este es el tipo de gente que tiene ¿qué? Poca fe. Hay gente que tiene negocio y no cierra un día porque cree que va a quebrar. A donde Dios dijo que debemos descansar un día a la semana. Pero ellos no descansan porque ellos están trabajar y trabajar. Bendito sea la gloria de Dios. Y no todo es trabajo. Hay tiempo para descansar. Pero están en el afán que hay que conseguir, que hay que hacer. Y creen que van a ayudar a Dios. Señor, ayúdame. Señor, abre esto. Pero en sí no permiten que Dios obre. Sino que son ellos que con sus propias fuerzas quieren realizar las cosas. A esta gente son gente con poca fe. Diga, poca fe. Capítulo 8, versículo 26. De Mateo, allá donde estamos. ¿26 lo tiene? Versículo 25, vamos a leerlo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿cómo le dijeron? Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Sí vio que hay gente que tiene qué? Tiene la fe, pero la fe es ¿qué? Poca. Cree que Dios le puede dar el pan, pero no le puede dar la leche. Cree que Dios puede hacer algo aquí, pero no puede hacer algo allá. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, ven a nuestro Dios limitado. Limitan a Dios. Hay gente que dice, Señor, dame una casita.
Así sea a la orilla del arroyo y de tabla. Hermano, te está pidiendo una desgracia, hermano. Total. Tú sabes una casita de tabla a la orilla del arroyo, hermano. Y en Barranquilla, eso es una locura. Cuando querramos ver en el periódico, va el hermano en una tabla así, hermano en una tabla, surfeando en el arroyo Don Juan. Bendito sea la gloria de Dios. Porque es alguien de ¿qué? De poca fe. Hay alguien que cree que Dios le puede regalar un par de zapatos, de los de todo a 15, pero no cree que Dios le pueda regalar un zapato de cuero, porque es de poca fe. Y esto es algo que habita dentro de nosotros, queridos hermanos. Esto es realidad, esto es verdad. Muchos de nosotros, incluso yo, en un momento hemos tenido poca fe. Capítulo 14, versículo 31. Quiero mostrarle varios pasajes allí para que usted se identifique dónde está usted hoy. Si está allá afuera, si está acá adentro o no tiene fe, o si tiene la fe la tiene muerta, o si la tiene poca, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 14 lo tiene. Versículo 31. ¿Lo tiene? Al momento Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué? De poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién cree que se está refiriendo ahí? A Pedro. Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre el mar, dijo, wow, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y dice que el hombre tenía la fe superior. El hombre cuando se iba a bajar de la barca tenía una super fe, diga, una super fe. Y el hombre comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice que los vientos eran ¿qué? Contrarios, eran fuertes. Y cuando el hombre comenzó a ver la situación, dice que entró temor en su corazón. Y dejó y quitó los ojos de Jesús y comenzó a poner sus ojos en la adversidad que estaba viviendo. Y cuando quitó sus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando él empezó a hundirse, bendito sea la gloria de Dios, por causa de ¿qué? De su poca fe. Es decir, que de un paso a 5 pasos, su fe grande se convirtió en ¿qué? En poca fe. ¿Qué lo redujo? ¿O qué redujo su fe? El temor, la situación, la adversidad que estaba viviendo. Pero aunque tú estés viviendo lo que estés viviendo, y aunque tenga poca fe, de pronto tú hoy te encuentras ya con el agua hasta el cuello, o más arriba del cuello, así. ¡Ay, Señor! Ahí el Señor va a extender su mano. Bendito sea la gloria de Dios. Porque aunque tienes poca fe, aleluya, ahí el Señor extiende su mano para levantarte. Pero no es la idea. La idea es que camines sobre las aguas. La idea es que camines sobre el problema. Y no que cada ratico el Señor te tenga que estar sacando. Para más ahogado que arriba. Bendito sea la gloria de Dios. Capítulo 16. Mira esto. Versículo 6. Jesús le dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y los saduceos. 16:6. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Cómo le dijo? Hombres de poca fe, que no tenéis pan. El día que se levanta sin... a veces somos así. El día que amanecemos con 1 millón en el bolsillo, tenemos tremenda fe, amado. Nadie nos gana en fe. 1 millón libre, Risto. Aleluya. Ya pagaste todo y te quedó 1 millón libre, Risto. Alabado sea la gloria de Dios, el menudito. Ese día tenemos fe.
Ese día cantamos alabanza. Ese día profetizamos. Ese día somos tan espirituales, amados. Pero a los 3 días que ya no tienes ni 5 pesos en el bolsillo y te están llamando para cobrarte, entonces ahí la fe, ¿para dónde se te fue? Ese día no tenemos fe. Ese día tenemos la cara como las 6 en punto. Ese día en la casa estamos bravos, no queremos que no. Ese día ni queremos adorar. Se nos fue la adoración enseguida. Y nuestra esposa nos dice, ve a orar, que voy a orar ni que nada. Porque hasta eso hacemos. Por la poca fe. Bendito sea la gloria de Dios. Lucas capítulo 22. Una factura, Marco, para que la pague. ¿Lo tiene? Lucas 22, 32, 31, voy a leer. Os dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿os qué? Os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Pero qué? Pero yo he rogado por ti. No ha rogado por la fe de Pedro. ¿Por quién rogó el Señor? Por Pedro. He rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. La poca fe, hermano, que a veces sí, a veces no, nos puede llevar al límite de negar a Jesús. Neutraliza el poder de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Pedro en el momento estaba con Jesús y dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Usted sabe cuánta gente aquí hace tiempo atrás se levantaba en este altar y decía, yo soy verdadera hasta la muerte? Pregúntese si están aquí hoy. Porque esto no se trata de palabra. Esto se trata ¿qué? De convicción, de fe en el corazón. Y Jesús lo amonestó. Bendito sea la gloria de Dios. Jesús lo amonestó. Porque él dijo, Señor, yo voy a morir por ti. Y tu fe no te alcanza para eso todavía, Pedro. Una vez que aunque tú me sigues y aunque eres mi discípulo, tú tienes poca fe. Es más, voy a hacer algo. Voy a orar por ti. Wow. ¿Sabe que esto es maravilloso? Porque cuando uno anda así como el sub y baja, como el dólar, sube y baja, estás bajo la intercesión y la gracia de nuestro Jesús. Aleluya. Es decir, que lo poco que a veces nosotros logramos con nuestra poca fe, no es ni siquiera por nuestra fe, sino es por la intercesión que Jesús hace para que nuestra fe no falte. Aleluya. Esto es maravilloso, Pastor Elvi. Porque a veces, no es que yo soy, no eres tú. A veces tú te levantas y tú ni siquiera tienes ganas de nada. Y es el mismo Señor Jesús quien tiene que intervenir en tu vida y en mi vida. Bendita sea la gloria de Dios. Porque nuestra fe no nos alcanza, bendito Dios. Porque nuestra fe no nos da para alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Dile al que está a tu lado, ¿tienes poca fe? Ahora, ¿qué tan poca es la fe que Jesús hace una comparación? Por ejemplo, en Lucas 17, mire lo que dice. Versículo 6. Versículo 5, vamos a leerlo.
Dijeron los apóstoles, 17:5. ¿Dijeron los qué? Amado, estamos hablando de un nivel, no cualquiera. Ahora, el hermano nuevo que viene está débil en la fe. Pero ahora aquí, en el versículo 5, dice que dijeron que los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Hermano, no eran cualquiera. Cuando usted ve un apóstol, usted que dice, wow, el apóstol. Ese hombre tiene que ser un hombre de fe. Porque para estar en un apostolado tiene que ser un hombre de fe. Pero ahora los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le responde y les dice, si tuvieras fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice? Y os obedecerá. ¿Tú sabes por qué el Señor hace la comparación de un árbol sicómoro? Primero porque Él es un árbol que no crece hacia, no es mucho la estatura que crece, sino lo que crece hacia los lados. Es decir, en su parte frondosa. Es decir, son árboles que crecen, sus ramas se extienden. Hermano, estamos hablando de 40, 50 metros. Fuerte. Son árboles que crecen frondosamente. Pero así como crecen en las ramas, también crecen en las raíces. Es decir, que si ¿cómo le llaman a esta? Un jardinero, ¿verdad? Que se le ocurra sacar un árbol de sicomoro, amado, ese hermano, con todo y raíz, ese hermano le va a tocar fuerte o yo. Es un trabajo duro. Pero el Señor dice que si tú y yo tuviéramos la fe, por lo menos como ¿qué? Como un grano de mostaza, le dijéramos a ese árbol, desarráigate. No dice que te parta por la mitad, que te quite. El Señor lo manda a salir ¿de dónde? De raíz. Dice que nuestra fe es tan poderosa de hacer que ese árbol se desarraigue de raíz y se plante en el mar. Y dice que os será hecho. Bendita sea la gloria de Dios. Hermano, ahora si no tenemos fe a veces para creer que Dios nos puede suplir el día, ahora para desarraigar ese palo de allí. Bendita sea la gloria de Dios. Sino hermano, esa es una cosa, una locura. Tú has visto un palo plantado en el mar. Eso es una locura. Pero dice la Escritura que si tú lo ordenas y tienes fe, ¿qué dice? Que te va a obedecer. No porque el Señor lo mandó, sino porque tú tienes fe para creer que tú lo puedes hacer. Bendita sea la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, deja la poca fe. Ahora, la fe que el Señor demanda es la fe de un grano de mostaza. Con esa fe podemos alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho para nuestra vida. Pero Dios no quiere que te quedes con la poca fe. Muchos de nosotros nos hemos quedado en la poca fe. Y Dios quiere llevarnos siempre de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Es decir, que nuestra fe cada día vaya en aumento. Que si tú creías hoy, mañana debes creer. Pero resulta que el tiempo a nosotros se nos ha vuelto nuestro enemigo. Que a veces creemos algo y como no lo hemos visto, en vez de creer, entonces ya no creemos que se va a suceder. Alguien puede estar esperando un hijo y dice, oh Señor, y tenía la fe al principio de lo que Dios, pero al pasar los años, al ver que no han concedido y no le has visto lo que Dios de pronto le ha dicho, su fe se ha desanimado. De pronto a alguien Dios le prometió una casa y han pasado los años y como no lo han visto, entonces ya su fe no es la misma fe que tenían cuando Dios le dijo que les iba a dar la casa. No es la misma fe cuando Dios dijo que te iba a convertir a tu hijo que está perdido y han pasado los tiempos, los meses, los años y no lo has visto y en vez de tu fe crecer, aumentar, ahora tú lo ves y tú dices, ¿será que sí? Es que yo lo veo tan difícil. Es que yo lo veo tan duro. Es que no, es lo que tú ves. Es lo que el Señor dice. Fue lo que Dios habló. Y si tú lo crees, ten por cierto que será como Dios lo ha hablado.
Y mira esto, que en los poca fe, ¿sabe dónde están? Cerca de Jesús. Pero hay algo tremendo, que Jesús ahora quiere amonestar a los discípulos con gente que no le está siguiendo de cerca, pero tiene una fe superior a las de ellos. Aleluya. Entonces Dios te quiere llevar de poca fe, diga, a una gran fe. Diga, ¿cuántos quieren una gran fe? Diga, yo quiero una gran fe. Con la fe que tienes no te va a alcanzar para lo que estás pidiendo. Tú hoy necesitas una gran fe. Diga, yo quiero una gran fe. Diga, yo deseo una gran fe. Dígale, Señor, concédeme una gran fe. Señor, aunque yo no crea, me arrepiento. Y hoy decido creerte. Es más, dígale, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Porque yo quiero crecer en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Mateo capítulo 8. Regáleme 20 minuticos y yo le prometo que termino. Usted me regala 20 minutos. No, 20 minuticos. Yo quiero terminarle esto. Mateo capítulo 8. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, ¿y qué? Y le sanaré. Wow. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y qué dijo? Solamente di la palabra, ¿y qué? Wow. Él no andaba con Jesús viendo los milagros de Jesús. Los de poca fe andaban viendo a Jesús haciendo milagros a tutiplay. Pero el centurión no andaba pegado a Jesús. Escuchaba de Jesús. Y depositó su confianza plenamente en Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, escuche, para pedir un milagro, el Señor le dijo, yo te lo voy a conceder. Yo voy tranquilo. Ya había una seguridad de, imagínate que tú le pidas algo a Dios y diga, no te preocupes, el vigorito, voy para tu casa. Oiga. ¿Usted qué hace si Jesús le dice que ahorita va para su casa? Se va a dormir. La hermana Rosa dijo, la comida de una, eso es de Dios. Gloria al Rey. Así es que se atiende. Bendito sea la gloria de Dios. Y él dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra. ¿Y qué? Y mi criado sanará. Wow. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mira el versículo 10 lo que dice. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Esta es una fe grande que maravilla a Jesús. ¿Hace cuánto no manifiestas una fe que haga que el Señor se maraville? Este hombre dice que cuando declaró eso, dice que Jesús al escucharlo, dice que se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Diga, yo necesito tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán ¿qué? Echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cómo qué? ¿Qué pasó? Será hecho. Y su criado fue sanado en 5 años. Y su milagro se manifestó en 20 años. Y su milagro le vino en 30 años. Y su milagro estaba embolatado. Dice así. ¿Qué dice? Que inmediatamente él creyó. Dice la escritura que el milagro se manifestó. Aleluya.
pero no era apóstol, no era discípulo. Pero la fe de este hombre, ¿qué hizo? Maravilló a Jesús. Aleluya. Dile al que está a tu lado, procura alcanzar una fe que maravilla a Jesús. Versículo 27, capítulo 9. Vaya conmigo. ¿Lo tiene? 9:27. Mateo 9:27. No se mueva de ahí de Mateo. ¿Lo tiene? Pasando Jesús de allí, siguieron dos ciegos dando voz y diciendo: ten que misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Hermanos, se le pegaron a Jesús. Jesús venía de esa travesía de predicar y ellos dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús iba y ellos atrás: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para hacerles un milagro. Ahora, hermano, pegarse esa caminata detrás de Jesús, ¿eso es tener qué? Fe. Vea, hay gente dentro de la religión tradicional que se va a aquellos lugares y caminan de rodillas y se pegan latigazos por una fe errónea, por una fe equívoca. Y a veces nosotros que tenemos la verdadera fe, ni siquiera a la iglesia queremos venir. Ni siquiera queremos orar. Ni siquiera queremos leer la palabra. Ni siquiera queremos ayunar. Bendito sea la gloria de Dios. Pero dice que estos hombres le siguieron, bendito sea el nombre de Dios. Y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos. Y Jesús le dijo, no les pregunto qué querían, sino le dijo: ¿creéis? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a estos dos ciegos? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces, él les tocó los ojos diciendo: ¿conforme qué? A vuestra fe. O sea que. Ahora, Jesús le dijo: bueno, yo voy a orar por ustedes y no se preocupen que ustedes van a ser sanos. No se preocupen que en cualquier momento ustedes van a recibir la vista. Vayan al optómetro y háganse uno. No. Jesús le dijo que puso las manos sobre sus ojos y diciendo: ¿conforme a qué? A vuestra fe. O sea que, hecho. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo: ustedes dicen que creen en mí. Ustedes creen que yo lo puedo hacer. Entonces, si ustedes creen, va a ser conforme a ustedes creen. Y dice el versículo 30. ¿Y los ojos de qué? ¿De ellos qué pasó? ¿Fueron qué? Fueron abiertos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le abrieron los ojos? Al día siguiente. Mañana. En la otra semana. Jesús le dijo: dense una vueltica para ver qué pasa y después regresan. No. Dice: si ustedes creen, conforme a su fe les va a ser ¿qué? Hecho. Y dice que al instante le fueron abiertos los ojos. ¿Recibieron qué? Su milagro. Mateo capítulo 15. Si usted no había leído la Biblia en 15 días, hoy ha leído la Biblia suficiente. De pronto Dios sabía que necesitaba, que tu falta de fe, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, como tienes 15 días sin leer la Biblia, Dios te puso a leer la Biblia hoy para que tengas ¿qué? Fe. Diga: oh, Dios es bueno. Mateo capítulo 15. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? A los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen ¿de qué? De la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es que es tu fe. Hágase contigo como qué, como tú quieres. ¿Y qué dice?
¿Cuándo fue sanada la hija? La poca fe nos aplaza los milagros. Pero la fe grande, la fe verdadera, la fe genuina, es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en Lucas 18. Oren, clamen, insistan, pidan. Porque si hay alguien que es injusto y pudo hacer un milagro, pudo dar lo que pido, ¿acaso yo, que soy el Dios todopoderoso, el Dios bueno, no le voy a conceder lo que ustedes están necesitando? Os digo que se lo voy a conceder. Y no dice que se lo voy a conceder en otro año. El Señor dice que pronto se lo voy a ¿qué? A conceder. Entonces el problema, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace tiempo que estás orando por algo que no has recibido? ¿Cuánto tiempo? Alguien dirá, yo estoy orando hace 10 años. Otro dirá, yo tengo 25 años, Señor. Sí, es válido. Alguien dirá, bueno, yo estoy empezando apenas y ya la estoy viendo como dura. Está empezando y ya la veo como barro. Bendito sea la gloria de Dios. Es decir, cada cual, ¿verdad?, tendrá una petición delante de Dios. Y dirá, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces nos consolamos. Bueno, será en tu tiempo. Y claro que todo será en el tiempo de Dios. Pero hay una fe, escúchame bien, que rompe aún el tiempo de Dios. Aleluya. Porque lo que la Biblia me está diciendo, que aquella mujer sirofenicia, no era el tiempo para milagro para esa mujer. Es decir, no era la época, no era el momento. Estaba fuera de tiempo. Sí había milagro para ella, pero no en ese tiempo. Y Jesús le dijo, no está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, yo tengo tanta fe que aún los perrillos comen de las mesas que caen de sus hijos. De las migajas que caen de la mesa de tus hijos. Es decir, aunque no me merezco lo grande, aunque no es mi tiempo, Señor, yo no me voy de aquí sin haber recibido lo que yo vine a buscar en esta mañana. Jesús dijo, wow, esta mujer rompió todo. No era el tiempo de milagro, pero ¿qué hizo su fe? Provocó un milagro. No era el tiempo de recibir, pero ella va a recibir. Entonces le dijo a los discípulos, oh mujer, grande es tu fe, sea como tú lo has pedido. Y dice la escritura que desde aquella misma hora recibió su milagro. Aleluya. Por eso Jesús no se equivoca cuando dice que todo aquel que pide, recibe. Jesús no se equivocó. Esas palabras no están allí para tratarnos contentillos en nuestro corazón. Jesús está diciendo que si hay alguien que cree, que quita la incredulidad de su corazón, tenga por cierto que lo que pida, Dios se lo va a conceder. Sin importar cuál sea la dificultad, Dios nos habla que había tormenta, que había endemoniado, que había hambruna. Cualquiera que sea tu situación, no hay nada grande ni imposible para nuestro Dios. Lo único que tú y yo estamos necesitando es dejar a un lado la incredulidad y empezar a tener fe. Pero no cualquier fe. Diga, yo necesito tener una gran fe. ¿Y qué cosa? Que la gran fe no lo tenían los apóstoles. No lo tenían los discípulos. Bendito sea la gloria de Dios. Esto nos da a entender, querido hermano, amigo, que muchas veces no oramos, no porque no tengamos ganas de orar. ¿Sabe por qué no oramos? Porque hay incredulidad en nuestros corazones. ¿Qué tamaño del grande de tu incredulidad? Así será la oposición para tu milagro. Hay gente que parecen muertos en vida, van y vienen. Y están esperando que algo suceda. Pero Dios está esperando que tú provoques algo
del cielo a la tierra. Qué bueno porque estás esperando. Pero en este tiempo estamos necesitando gente que provoque que el reino se manifieste con su gran fe. Aleluya. Por eso Jesús dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿será que cuando Cristo venga te encontrará con fe? Pregúnteselo. Solo se los voy a dejar hasta ahí. No le voy a tocar la fe, la incredulidad permanente. Porque la incredulidad permanente, si usted y yo no atendemos, en nuestros corazones se puede manifestar una incredulidad permanente, aun siendo hijos y pueblo de Dios. Pastor, ¿y eso dónde lo dice? La Biblia lo enseña. Es más, lo voy a tocar. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Estoy hablando de quiénes, de los que estamos aquí, ¿qué? Adentro. Y se supone que estamos en una comunidad de ¿qué? De fe. ¿Somos una comunidad o no somos una comunidad de fe? O sea que si ahora va a llover y nos ponemos a orar, debería detenerse la lluvia porque somos una comunidad de fe. Que si hay alguien enfermo en este lugar y oramos, debemos creer. No. ¿Será que Dios quiere? Claro que Dios quiere. Bendito sea la gloria de Dios. Pero mira lo que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tiene? Mirad, hermano, que no haya que en ninguno de vosotros corazón que wow. ¿Corazón qué? Malo. ¿De qué? De incredulidad. Lo que el pasaje nos dice que debemos observarnos. No mirar al hermano para ver si el hermano tiene fe. A veces le decimos al hermano, tú no tienes fe. Hermano, deja de estar mirando la fe de tu hermano. Y comienza a revisar tu fe. Mirad, hermanos, que no hay en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón que malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea que la incredulidad nos puede hacer una mala pasada y apartarnos del camino del Señor. Y ejemplos hay en la Escritura. Diótrefes, Demetrio, quienes se apartaron del camino, se extraviaron de la fe. Y la Biblia nos los enseña que hubieron hombres en la Biblia que profesaban una cosa y después ya no. O sea que cualquiera se puede ¿qué? Extraviar. Ahí mismo en el capítulo 3. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres que, no que, no endurezcáis vuestros corazones, como en las provocaciones. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? ¿Quiénes fueron los que qué? Que habiendo qué? ¿Qué pasó? Le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo qué? ¿Quién estaba disgustado? ¿Contra quién? Contra su pueblo escogido. No fue con los que, dice, ¿con quién estuvo disgustado? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos creyeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Que desobedecieron. Versículo 19 que dice. Y vemos que no pudieron ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué los impidió entrar a lo que Dios le había prometido? La incredulidad.
Ahora, ¿falló la promesa de Dios? No. Fallaron ellos. Porque la promesa estaba. Ahora, cuando vemos a los hijos de ellos, ¿heredaron o no heredaron la promesa que Dios les había hecho? La heredaron. Pero ¿quiénes se la perdieron? Ellos. Los incrédulos que no quisieron obedecer a Dios y lo provocaron a celos y hicieron que Dios estuviera disgustado 40 años. Es que no solo es que si a veces, ay, que si yo creo o no creo. El tema es que nuestra incredulidad hace que el Dios se disguste. Cuando tú no crees, haces que el Señor ¿qué? Se disguste. La incredulidad disgusta a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos, amado Diego? Fe. ¿Qué necesitamos? Creer. Bendito sea la gloria de Dios. Por lo tanto, hay una fe que Juan declara que es la fe que vence el mundo. No solo vas a llegar a gran fe, sino que en ti y en mí vamos a llegar a desarrollar aquella fe que vence el mundo. Y le quiero decir, querido hermano, que si usted y yo no ponemos atención en este tiempo, si no revisamos qué hay dentro de nuestros corazones, si no miramos qué grado de incredulidad hay en nosotros, nuestro corazón se puede endurecer. Y podemos terminar apartándonos del Dios vivo. Cuando alguien se aparta, no fue que se apartó porque sí. ¿Sabe por qué se apartó? Porque la incredulidad tocó su corazón. Se endureció y nunca se dio por entendido que había incredulidad en su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Aplauda la presencia del Señor. ¿Por qué hablé de la incredulidad? Porque yo creo que lo que Dios quiere hacer es grande y poderoso.